Bueno, pues damos la bienvenida también y saludamos a nuestros hermanos que nos siguen, ¿no?, en los diferentes lugares de Galicia o otros lugares. Yo tampoco sé quiénes son en este momento, pero les saludamos como acabamos de saludar a la iglesia. Vamos a ir al capítulo 2 de Levítico y vamos a leer en el verso 13. A lo largo de ya algunas reuniones de domingo, a lo largo de ya no pocos sermones, no pocos mensajes, hemos venido desarrollando la enseñanza que se nos enseña en el capítulo 2 de Levítico entre los versos 1 y 16 relativa a la ofrenda de cereal. Hemos podido exponer exhaustivamente, en el sentido de mínimo haberle dedicado tiempo, pero entendiendo que no hemos podido alcanzar con total seguridad la grandeza de lo que la propia humanidad de nuestro Señor expresa y es. Pero confiamos que el Espíritu Santo puede suplir, el Espíritu Santo puede completar aquello a donde nosotros no llegamos. Hemos podido ver que aquí se nos está presentando a Jesucristo en su vida humana, en su vida aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, y hemos podido ver que no guarda una relación con su sacrificio en la cruz, aunque nosotros no lo separamos, porque para nosotros la historia continúa. Sencillamente aprendemos de aquello que aquí se nos está enseñando. Por lo tanto, no ponemos una separación entre lo que es la cruz y lo que es la propia humanidad vivida de Jesús aquí en la tierra. Estamos tratando de mostrarlo como un ejemplo para los cristianos, como un ejemplo para los creyentes. Hemos podido ver con total claridad, ¿verdad?, que esta ofrenda tipifica a Cristo en su humanidad. Cristo es el gran antitipo de esta ofrenda. Él es el gran cumplimiento de esta sombra veto-testamentaria, y hemos podido también ya desarrollar la importancia de que esta ofrenda era amasada, evidentemente con aceite, y era ungida con aceite. Y ahí pudimos aprender juntos cómo nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo y, por supuesto, cómo nuestro Señor vivió, sirvió y desarrolló su ministerio bajo la guía, bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar con un ingrediente fundamental e importante para el Señor que el propio Dios introdujo con su significado, y es un significado bastante profundo, bastante importante, y es un significado que en el tiempo donde hoy vivimos posiblemente debemos de hacer un esfuerzo por comprenderlo y por verlo no solamente en la propia aplicación a nuestra propia vida diaria, sino en la propia relación con nuestros hermanos o con nuestros semejantes. Es la sal. Entonces veremos en el versículo 13 lo que aquí nos enseña acerca de esta ofrenda, de cómo era preparada. Y como digo, hoy vamos a estar con la sal. Nos resta poder hablar, Dios mediante, si Dios permite, del significado de las diferentes cocciones o preparaciones y evidentemente de esos elementos prohibidos que es la miel y la levadura. Pero hoy vamos a concentrar nuestro corazón en la sal. Dice así el versículo 13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí podemos ver la importancia que Dios le está dando a la sal, no solamente en este sacrificio, sino en otros sacrificios. Lo que la sal representa, lo que la sal significa. O sea, la sal nos está hablando del pacto. El pacto nos está hablando de la persona, de la fidelidad de Dios.
Nos está hablando del compromiso de Dios y a la vez nos está hablando de que ese compromiso claramente tipificado y significado en estos versículos y en otros del Antiguo Testamento tiene que hacerse extenso, o sea, tiene que ser desarrollado en nuestro propio compromiso con Dios. De nada nos sirve comprender la sal del pacto si esa sal del pacto no está haciendo de nosotros personas comprometidas con el Señor. Nosotros somos claramente personas que hemos sido agraciadas, beneficiadas, somos personas que hemos sido bendecidos por los beneficios del nuevo pacto. Ese último pacto, ese pacto definitivo que se fundamenta en la propia sangre de Cristo y que evidentemente debe de causar en nuestros corazones un amor y una fidelidad sincera a Dios. Ahora, todos estos asuntos en superficie o sobre el propio papel explicativo lo tenemos claro. Sabemos perfectamente que la fidelidad recíproca es lo normal en cuanto al cristianismo. Yo no creo que nadie se considere a sí mismo infiel. Hay alguien aquí que en este momento profesando con F, fe en Jesucristo. No profesando, fe en Jesucristo, se considere infiel en estos momentos. ¿Hay alguien que piense así de sí mismo? No es normal pensar así de nosotros. Y claro, gracias a Dios por la fidelidad con la que en este momento tú te sientes bendecido y seguro en tu propio corazón, pero eso no significa que en ti no haya cierta tendencia a ser infiel en algunos asuntos en los que se te está pidiendo más fidelidad de la que tú tienes. Por lo tanto, no te escondas o en cierta manera, no te sientas seguro en tu propia idea, sino dale a Dios ese bendito derecho divino de exhortarte y de enseñarte. Entonces vemos claramente que para Dios la sal es un asunto fundamental del cual el propio Jesucristo en el Nuevo Testamento habló mucho y veremos que esto tiene un significado muy profundo. Mira, para leer otro texto del Antiguo Testamento y acompañar, no tendríamos muchos, pero vete solamente y después volvemos a donde estamos o continuamos. El capítulo 18 de Números, ahí se nos está hablando en el verso 19 también de las ofrendas elevadas, de los sacrificios, de las cosas santas. Y aquí vemos evidentemente cómo se nos vuelve a mencionar esta misma frase que tenemos en el verso 13, dándole ese sentido pactal con el elemento de la sal presente en la propia palabra escrita por Moisés. Entonces dice así, todas, Números capítulo 18, versículo 19, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Bueno, aquí podemos ver que el pacto o ese pacto de sal que se nos está presentando con esa perpetuidad y con esa fidelidad expresada de Dios tiene una dirección y esa dirección somos nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender ya, inmediatamente? Lo primero que podemos aprender es que cuando estudiábamos el incienso, ¿sí?, ese asunto que fue lo último que estuvimos estudiando, que antes omití o me olvidé, perdón. Cuando estudiábamos el incienso, ese ingrediente que está ahí presente en el propio sacrificio amasado y ungido, vimos que el incienso tenía como objetivo, como finalidad, como fin, glorificar a Dios. Sí, este es el aspecto del incienso. Siempre el creyente tiene que tener presente ese corazón de que en todas sus acciones, en todas sus participaciones, en todo aquello en lo que Dios le permite vivir y desarrollar en la vida, tiene que buscar el objetivo y el propósito de glorificar a Dios por su gracia.
La gracia nos permite glorificarlo. No somos nosotros los autores principales en este asunto. Nosotros tenemos la voluntad, tenemos la entrega, tenemos la fe, tenemos el deseo y ponemos toda la carne en el asador con el propósito de acertar en aquello que es glorificado, en aquello que glorifica a Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces podemos ver que el incienso tiene una dirección, que es Dios, es la gloria de Dios. Pero la sal invierte la dirección. La sal, Dios está diciendo que es la sal del pacto, y que realmente tiene un beneficio para Aarón y para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Por lo tanto, la sal tiene una dirección que es el hombre. Así como el incienso tiene una dirección que es Dios, la sal tiene otra dirección que somos nosotros. Y aquí tenemos que hacer una importante reflexión. Todos sabemos, o algunos sabemos, que la sal tiene propiedades. Tiene propiedades desinfectantes, antisépticas, tiene propiedades de preservación y todas estas cosas las sabemos con absoluta perfección. Pero no vamos a centrarnos únicamente en estas propiedades. Vamos a ver realmente de qué trata la sal en nuestra vida. Yo soy perfectamente consciente de que a veces la sal dirigida sin gracia, o sea, sin aquello que está glorificando a Dios, no trae ningún beneficio a nadie. La sal en una herida, la sal en una situación abierta, la sal siempre es algo que causa malestar. Y a veces los creyentes actuamos sin gracia. Y por lo tanto, la sal que nosotros llevamos es una sal dañina. No produce ningún bien, aunque estemos diciendo la mayor de las verdades. Uno puede decir una verdad bíblica, contundente, uno puede dirigirse a una persona que está caída, a una persona que está sufriendo, y le puede decir la verdad que la Biblia dice de su situación, pero evidentemente, si no hay un equilibrio entre la gracia, lo que está hablando de aquello que representa también al propio incienso en cuanto a que glorifica a Dios, lo único que haremos es daño. Y esto no es lo que tenemos que hacer. Nosotros queremos recibir el daño de aquel que es fiel, que hace la herida y la cura. Dios no va a poner pañitos calientes a nuestras miserias. Dios no va a poner pañitos de miel para que tú sientas cosquillitas cuando tu actitud necesita ser corregida. Él te va a enseñar, Él te va a corregir. Él te va a confrontar con la maldad o con las actitudes que requieran reformas, que requieran volverse o reconocer que no hemos hecho bien. Y en este sentido nos retractamos, pedimos perdón, somos humildes y la sal ha tenido su buena actuación y su beneficio en nuestros corazones. Entonces podemos ver que en este sentido yo no quiero hablar de la sal, yo quiero hablar de una sal que realmente viene posterior a la gracia. La gracia es primero y la sal evidentemente es después. En el mensaje tiene que haber gracia y tiene que haber sal. En las palabras de Jesús siempre había gracia y siempre había sal. En el sacrificio evidentemente vemos la gracia en todo el sentido de lo que podemos ver y vemos la parte que glorifica a Dios, pero también vemos la sal presente en la cual está hablándonos a nosotros. ¿De qué? Del carácter, como digo, fiel de Dios para con nuestra vida. A veces los hombres, los creyentes, pensamos que podemos ser más fieles que Dios. Y queremos asegurarnos nuestros deseos, nuestras apetencias, nuestros gustos, jugando carnalmente a ser fieles. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú vas a tener está garantizado en la fidelidad de Dios. Y fuera de ahí no tenemos nada. Tenemos lo que busquemos por nuestra propia cuenta. Y eso es lo mismo que nada. Lo disfrutarás aquí, pero aquí quedará sin valor, sin ninguna acción glorificadora para Dios y sin ningún bien ni beneficio a tu vida espiritual.
Por lo tanto, es un momento importante para abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, añade sal donde la necesito. Amén. Entonces, vamos ahora a ir a Colosenses, vamos ya a dar un pequeño saltito al Nuevo Testamento. Y aquí tenemos este texto tan conocido, tan hablado, pero que como siempre, cuando está unido a todo el conjunto escritural, tiene efectos muy saludables sobre nuestra vida espiritual. Aquí podemos ver, antes de entrar, vamos a después a ir hacia el capítulo 4 y 14 de Lucas, ¿vale? Entonces ya estamos conociendo el itinerario que vamos a seguir, pero he escogido este texto porque también es un texto bastante completo y bastante claro en cuanto a lo que explícito, en cuanto a lo que nos quiere enseñar. Observa que él está hablando de la conducta de los creyentes, el apóstol Pablo, en diferentes relaciones, ¿sí? Ahora, el verso 5 dirige hacia dónde el apóstol quiere hablarnos del versículo 6, pero evidentemente el versículo 6 no solamente está hablando de ese grupo de los de afuera. Este versículo 6 es tan amplio para todas nuestras relaciones, evidentemente. Entonces dice que andemos sabiamente para con los de afuera. Bueno, esto a veces si a alguien se le dice que es de afuera, viene casi a ser un poquito ofensivo, ¿no? Pero la Biblia es bastante clara. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son creyentes. Estos son los de afuera. Para Pablo, claramente esto estaba muy clarito. Los creyentes eran los de adentro y los que no eran creyentes eran los de afuera. Y el propio Jesús le dijo a sus discípulos, a vosotros yo os hablo por medio de estas maneras y a los de afuera por medio de otras. Por lo tanto, los de afuera son una realidad que nos debe de dar un entendimiento y una comprensión importante. Aquí en esta mañana hay personas que son de afuera y están aquí sentadas. No pertenecen al Señor, no pertenecen a Jesucristo, no han sido lavados en la sangre de Jesús, no han sido perdonados de sus pecados, por lo tanto no están en Jesús y necesitan venir a Cristo para que sus vidas sean lavadas, para que sus pecados sean perdonados y para que puedan vivir en esta vida en una manera más digna de como han vivido hasta el día de hoy. Para ellos es esta palabra también, evidentemente. Pero aquí vemos con total claridad que una vez que se nos pide que tenemos que andar sabiamente con los de afuera, los creyentes a veces se nos olvida que independientemente de con quién estemos hablando, seguimos siendo creyentes. Y a veces entramos en relaciones con personas que no comparten nuestra fe y ellos no llegan a distinguir quiénes somos nosotros. No les molestamos. Están cómodos con nosotros, porque todas las conversaciones nos hablan de amistad y buen rollo. Suena bien esto, ¿no? Esto es hebreo, buen rollo. Y nosotros pensamos que comportarnos de otra manera es ser maleducados, es sencillamente tener una actitud de rechazo o de discriminación. No, por favor. Es el propio Señor quien ya claramente discrimina y dice, hay gente que está dentro y hay gente que está afuera. Y para con los de afuera yo tengo que andar sabiamente. ¿Y qué es sabiamente? Evidentemente mostrando que mi vida es una consecuencia de la gracia de Dios y que evidentemente mi palabra lleva el sazón de la sal. Aunque a veces sea molesto. Entonces aquí tenemos que empezar a diferenciar. Digo, si se nos está pidiendo andar sabiamente para con aquellos que no están dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué no se te pedirá para aquellos que son tus hermanos? Con los que compartes la misma fe, has sido lavado en la misma sangre y vives y existes en el mismo cuerpo. Tenemos que andar sabiamente. O sea,
Esto es un paralelismo perfecto con las propias palabras de Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15, cuando dice que nosotros tenemos que estar bien preparados para presentar la razón de la esperanza cuando se nos sea demandado. O sea, es vivir una vida sabia de cara a aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a entender nuestra separación. Y dejarlo bien claro desde el principio de nuestras conversaciones. Tenerlo siempre claro en nuestras relaciones. Todo lo que tú no haces sazonado con sal, Dios te pedirá cuentas de esas almas con las que tú estás compartiendo amistad mundana y humana y sin ningún valor en Jesucristo. Estas cosas son cosas que debemos de considerar. Entonces ya tenemos un principio fundamental de la propia sal. Siempre la gracia es previa y la sal es posterior. Siempre tenemos que manifestar esa gracia, porque la gracia es el carácter de Dios. La gracia es aquello que siempre viene con ese interés amoroso, con esa acción que busca el bien de otro, con esa actitud que aunque no es merecida, Dios ha hecho que se merezca porque Él es así. Él nos ha hecho merecedores siendo inmerecedores. Él nos ha perdonado cuando no merecíamos perdón. Él realmente nos ha convertido en santos cuando éramos pecadores que merecíamos el infierno. Esa es la gracia de Dios. Entonces, ante esto nosotros tenemos que tener siempre una actitud humilde, agradecida. Esto va a redundar, o por ende, esto va a seguir, pues en actitudes hacia los demás que siempre manifestarán gracia y siempre irán sazonadas con sal. No querremos ser los simpáticos del grupo, los que seamos recordados por ser muy buenos humoristas, los que seamos recordados porque siempre hemos sido tan buenos que nunca nadie se quejó de nosotros. Espero que haya personas que te recuerden porque un día sazonaste su vida con gracia y con sal. Esa gente será la gente que siempre te agradecerá tu existencia. La relación que ha tenido contigo. Siempre agradecerá a Dios el haberte conocido, el haberte tenido cerca. No aquellos que nunca te estorbaron y que siempre te dieron razones para seguir siendo como tú eres. Porque Dios es tan bueno que te permite vivir de cualquier manera. Ese es el mensaje de muchos cristianos. No quieren molestias, no quieren tensiones, no quieren dificultades. Pero el Evangelio es una molestia al hombre. Porque el Evangelio lo primero que le recuerda al hombre es que el hombre es injusto e inmerecedor de tal bondad. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a empezar a sazonar con sal. Amén. Lucas 4, ya tenemos este texto que nos ha dado ya en nuestro itinerario, ¿verdad? Ese paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver qué preciosas palabras. Bueno, aquí hemos estado, ¿verdad? Hemos estado en el bautismo de Jesús, hemos estado en la tentación de Jesús, hemos estado con Jesús principiando su ministerio, en todo esto que hemos estado estudiando. Ahora vamos a ver a partir del versículo 16. Vamos a leer el contexto entero porque me parece importante. Entonces vemos que dice así el verso 16. Jesús en Nazaret es el título que tenemos en nuestra revisión del 60, Reina Valera, y dice así: vino a Nazaret. No sabemos si esto fue una vez que realmente Cristo vuelve del desierto o hay un tiempo, pero bueno, esto no es ahora mismo lo más importante. Vino a Nazaret, lugar donde se crió. Todos recordamos también su significado y la importancia de este pueblito. Y en el día de reposo, el sábado judío, entró en la sinagoga, en el lugar donde se reunían los judíos, conforme a sus costumbres. Y se levantó a leer. Y en este momento se le dio el libro, se le dio pues el privilegio, ¿no?, de desenrollar. No eran libros como los de hoy, eran rollos.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora se nos va a citar Isaías 61, que es el lugar donde viene esto que vamos a leer ahora. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí tenemos la ofrenda claramente ungida por el aceite. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es muy curioso que este texto también se citaba el día de la expiación, la fiesta de Yom Kippur. Es muy interesante esto. Sabemos que era esa festividad en la que se llevaba a cabo el perdón anual de pecados de este pueblo por la sangre del Cordero, donde el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta el lugar santísimo con la sangre de la víctima. Entonces, esto es muy interesante. Y dice que al terminar esto enrolló el libro y se lo dio al asistente, al ministro, y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Podemos por un momento imaginar este momento. Lo que acaba de citar sabemos perfectamente que es el Evangelio. O sea, el Evangelio tiene en sí mismo este carácter, esta esencia, esta verdad, esta comunicación. El Evangelio en sí mismo tiene este anuncio. Es el anuncio de la libertad, de la vista, de la sanidad. O sea, el anuncio de la gracia de Dios para el necesitado. Amén. Pero también sabemos que esto tiene que ver con el propio reino que esperaban los judíos, donde realmente en ese reino iba a haber un acto de amor y de gracia de Dios, del cual Cristo es el Mesías también enviado. Entonces nosotros podemos ver que todo esto tiene un contexto muy amplio y que no vamos a tener en esta mañana tiempo para poder dedicar. Pero esto es suficiente, lo que acabamos de decir. Vemos aquí el Evangelio. Sí, el Evangelio comunicado con todo lo que el Evangelio representa y significa, y por lo tanto aquí estamos viendo la gracia de Dios. ¿Os acordáis Colosenses 4:6? Para los que estáis todavía conmigo, para aquellos que me estáis siguiendo, sea todo con gracia y la palabra sazonada con sal. Aquí estamos viendo la gracia, la comunicación de la gracia. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Pues como hacemos nosotros, ¿verdad? Hablamos el tiempito que nos toque y después nos sentamos. O sea, no estamos muy lejos de las prácticas del Señor Jesús. En otros tiempos, en otras épocas, diferentes centros sociales, supongo, diferentes sillas, cositas diferentes. Bueno, y ahora dice el verso 21, y comenzó a decirles: hoy. Eso no era un día cualquiera. Eso no era un día cualquiera. Allí cada sábado se hacía esto. Pero ese día no fue un día cualquiera, no fue un sábado cualquiera. No habló cualquiera, habló Jesucristo. Habló el que realmente es el cumplimiento de las palabras de Isaías. Aquel que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, estaba ahí sentado en esa reunión. Pero como bien se nos enseñó en la mañana, a veces es todo tan normal que no esperamos nada nuevo. Estamos demasiado acostumbrados a la Biblia, a la palabra de Dios, a las reuniones, a la alabanza, a las canciones, a la oración, que evidentemente nos puede pasar como estos hombres, que no vieron nada nuevo en lo que allí estaba sucediendo. Puede ser que tú estés escuchando en esta mañana esta verdad y tu mente esté en si esta tarde vas a ir a dar un paseo o no, si vas a ver a tu novio o a tu novia, si realmente dentro de una semana vas a ir aquí o allá. Puede que tu mente esté llena de cosas menos importantes que la verdad que estás escuchando. Eso es bastante posible y sucede muy a menudo. Ahí lo que había era una absoluta desatención a Jesucristo. Era un sábado. Se estaba cumpliendo la ley, se estaba abriendo el libro del profeta Isaías. Curiosamente se abrió ese día en el capítulo 61 y curiosamente ahí estaba Jesús. Una casualidad.
Hoy estamos aquí por casualidad. Es lo normal de cada domingo. ¿Pensamos así? No estamos ninguno aquí por casualidad. Este domingo es un domingo nuevo para cada uno de nosotros. Es una misericordia nueva para cada uno de nosotros. Es una oportunidad de saber más del Señor para cada uno de nosotros. Es una oportunidad de atender los asuntos que importan en nuestra vida para cada uno de nosotros. Es un día que por la gracia de Dios podemos respirar, podemos abrazar a nuestros maridos o esposas, podemos besar a nuestros hijos, podemos estar con nuestros hermanos y podemos pensar y tener expectativas con el Señor por la pura gracia de Dios. Hoy no es un día normal para nadie si eres creyente. Y si no eres creyente, tampoco es un día normal. La gracia de Dios se te está presentando en esta mañana, la cual si rechazas o desconsideras, no será la respuesta más sabia que puedas hacer en la vida. Posiblemente con el tiempo las reuniones se están estrechando. Yo recuerdo perfectamente estar aquí y no cabíamos. Hoy cada vez tenemos que ir reduciendo espacios. Hay personas que igual han querido venir y no vinieron. Pero tú estás aquí. Tú no te has levantado esta mañana pensando si a ti te va a tocar venir a la reunión o no. Tú sabes que vienes a la reunión, lo estás valorando. ¿Se lo estás agradeciendo a Dios en este momento de verdad? ¿Te sientes alguien que eres objeto de una gracia que no merecemos y que sigue siendo una gracia que no merecemos y por la cual tenemos que dar muchas gracias al Señor? ¿O piensas que tienes un derecho a estar en esa silla? No tienes ningún derecho, ni tengo. Nadie tiene aquí un derecho de estar. Estamos porque Dios es bueno. Ese es el primer pensamiento que tiene que venir a nuestros corazones. Y lo primero que tenemos que aprender es que cuando oímos la gracia de Dios no es para verla como normal. Porque cuando ves como normal la gracia de Dios no te preparas para la sal. Cuando venga la sal, entonces te engruñarás y dirás que ese no es un mensaje para ti. Pero si la gracia hace su trabajo y te muestra cuán indigno y cuán indigno eres y cuán indigno soy, entonces el corazón va a estar muy abierto a que la sal haga su función. Tenemos que dejar de jugar. Tenemos que empezar a ser más maduros, más entendidos, todos. Se tiene que acabar el no supe, se tiene que acabar, no, es que no me lo esperaba, no, es que a mí no me dijeron nada. Esto todo se tiene que acabar. Cuando algo nos conviene, todos se enteran y todos se lo hablamos, ¿sabes que sí? Pero cuando las cosas no nos convienen, entonces yo no sabía nada. Estos hombres sabían. Cada sábado se reunían. Tenían que estar preparados, tenían que tener un corazón entendido de lo que podía pasar un día. Isaías profetizó 700 años que vendría aquel sobre quien el Espíritu de Dios estaría. El siervo que sería encarnado, el siervo que sería humanizado, pero no estaban preparados. Igual nosotros no estamos tan preparados para el regreso del Señor. Cuando tú lees esta palabra, hoy, recuerda lo que dice Pablo, hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación, hoy es el día de socorro. Eso lo enseña, ¿verdad? En su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6, ¿lo enseña o no? O 6:2, uno de los dos. Hoy, es hoy. Ese hoy tienes que apropiártelo para ti. Y tomar en tu corazón esta verdad. Primer paso, la gracia. La gracia y el agradecimiento. Ahora estaba viendo una nena que me estaba ofreciendo sus galletitas. Gracias. La gracia
trae agradecimiento. Observa verso 22. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Quién podía quejarse del mensaje? Era un buen mensaje. Era un buen anuncio. Había sido bien expuesto, posiblemente con ternura, con cariño, con cierta manera de leer correctamente. O sea, podría haber sido algo tremendamente bonito. ¿Sí? Y ellos reconocen eso. Dicen, ha estado bien. Es un buen mensaje. Y no solamente era un buen mensaje, sino que se maravillaban. O sea, a veces ya están haciendo a veces más que algunos de nosotros. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero su maravilla estaba en relación a la desconsideración o a la normalidad de la persona que estaba hablando. Porque en el fondo su maravilla era por ver quién era el que estaba hablando, que era aquel a quien no tenían más que calificar como el hijo de José. ¿No? Hasta ahí podemos llegar todos. Podemos decir, oye, ha hablado bien, y hasta ahí todo va, todo bien. Pero observa a Jesús. Ten en mente la gracia y la sal. Ahora Jesús le mete sal al mensaje. Pero no estaban preparados para la sal. Él les dijo, sin duda me diréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos escuchando predicar y cuántas veces estamos reconduciendo la palabra que estamos escuchando a aquel que la está diciendo, cúmplela tú primero? Bueno, pero eso no te exime de hacerla tú, ¿no? Está muy bien. Pero si te olvidas de ti, estás incurriendo en un error terrible. Y Jesús está siendo consciente de lo que aquí le están diciendo. Aplícate el mensaje a ti primeramente. Dice, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Observa que había como una cierta queja en cuanto a los milagros que se habían producido, en cuanto a las propias cosas que se habían escuchado, y ellos no están siendo ignorantes acerca de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús era. Y están comparando lo que se hacía en un sitio con lo que faltaba en otro. Ahora Jesús le da la razón de por qué no había milagros. Y le dice porque es una verdad. Y es un refrán que Jesús repitió varias veces en otros contextos. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. O sea, el conocimiento que tenían de Jesús en cuanto a sus propios vínculos familiares o lo que habían conocido de él a lo largo de su historia joven les estaba impidiendo realmente comprender la persona que él era. Y como Jesús está siendo consciente de la indiferencia, de la ignorancia y del daño que realmente se están haciendo a ellos mismos por obviar y por omitir por completo una acción para poder comprender más profundamente, entonces ahora Él les va a predicar y les va a enseñar acerca de la sal. Va a meter sal a su mensaje. Y ya no va a ser los milagros que se hicieron en Capernaum, que no se hicieron en Nazaret. Eso era lo menos importante. Ahora les va a decir algunas cosas de su corazón que tenían que oír y que no comprendían y que tenían que ser sanadas y que tenían que ser cambiadas y que tenían que ser entendidas para poder comprender el sentido de la sal. Recordamos, la sal tiene una dirección hacia dónde es útil para el hombre en el propósito de Dios. Y ahora Él viene a decir estas palabras. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Esta historia la sabemos.
la viuda de Sarepta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Este contexto viene en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y ahí tenemos esto que está hablando Jesús. En Israel había mucha necesidad, amén. Pero sin embargo, la gracia de Dios se dirigió hacia una extranjera. Un extranjero en los ojos de un judío nunca era merecedor de la gracia de Dios. Entonces vemos que Jesús no les está hablando de una actualidad, se está remontando muchísimos años atrás, a los tiempos de Elías. Y les está diciendo que había muchas viudas, pero sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado el profeta. Observa, ¿quién está ante los que están escuchando? Jesús. Y Jesús está teniendo un ministerio profético ante ellos. Les está diciendo, hoy se ha cumplido ante vuestros ojos la propia palabra del profeta Isaías. Yo en persona cumplo ante vuestros oídos lo que estáis escuchando. Pero sin embargo no hay una respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál respuesta hay? No hay profeta con honra en su tierra, médico, cúrate a ti mismo. Esta es la razón por la que Elías fue enviado a Sarepta. Sarepta era Sidón. ¿Sí? Sidón es un poquitín al norte, estaba en un territorio fenicio, un poquitín al norte del Monte Carmelo. Observa que él va a hablar de 2 regiones muy cerquita, pero ninguna de las 2 pertenecía a Israel. Sidón y Tiro pertenecían a los fenicios. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino el sirio Naamán, el oficial sirio. Entonces, no hay una obra milagrosa en Israel en los tiempos de Eliseo. No hay una obra milagrosa en Israel en los tiempos de Elías. Muchas obras milagrosas hubo. Pero ahora, sin embargo, les está refiriendo que aun habiendo muchas viudas y muchos leprosos, los que fueron sanados fueron extranjeros. Y les está diciendo aquí lo mismo. Les está diciendo, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué realmente no estamos viviendo vidas con mucha más dedicación, con mucha más comprensión, con mucho más corazón, con mucha más familiaridad, comunión, calor, amor? Sencillamente, porque la sal no está actuando en tu vida, hermano. Y te has quedado únicamente del lado del sermón de la gracia. La gracia siempre es muy popular. Y son los sermones que fácilmente se aceptan, aquellos que siempre acaban bien. Y no hace falta ser un gran profeta para decir que las cosas acaban bien con Dios. Siempre acaban bien con Dios. Eso no significa que vayan a acabar bien con todos nosotros. Si quitamos la sal, estamos quitando la parte fundamental del complemento que trabaja juntamente con la gracia. Esto es un gran error. Hay muchas personas que están relacionándose en base a una relación que tras la cobertura de la gracia está ausente total de sal. Entonces lo primero que podemos aprender es lo que hemos dicho. Primeramente, el desprecio a aquellas cosas con las que estamos familiarizados ya. Vigila tu espíritu, hermano. Vigila tu espíritu. El número 2 es el rechazo a la soberanía de Dios. Aquí es donde tiene su poder antiséptico, su poder explicativo. Ahí es donde tú aprendes a entender quién eres tú y quiénes son otros. ¿Por qué tú sí y por qué otros no? Ahí es donde tú aprendes a entender quién eres tú sin que tengas que convivir con ese malestar con el que vives cada día porque no aceptas la soberanía de Dios sobre tu vida. Sí, hablamos mucho de la soberanía de Dios, pero muchas veces no la comprendemos tanto.
Esto es algo necesario, es algo que debe de ser principal en la vida de los creyentes más jóvenes y de los creyentes más viejos. Tienes que aprender a convivir con la soberanía de Dios, con aquello que Dios determina y aceptarlo. Aquí Jesús no está enseñando que Él no quiera sanar a leprosos en Israel. Él aquí no está enseñando que no tenga corazón por las viudas de Israel. El Evangelio enseña que debemos principalmente de huérfanos y viudas. No se trata de esto. Se trata sencillamente de que Dios tiene el derecho de obrar como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y en el momento que Él quiere con nosotros. Entonces esto, cuando empieza a venir a nuestros corazones, ¿qué empieza a pasar? Empieza a generarse un malestar. Mientras el mensaje nos engloba a todos, mientras tal como ese texto tan conocido, de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él crea, enviando a su Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, amén. Esta es la gracia de Dios expuesta posiblemente en uno de los mejores textos que el Nuevo Testamento tiene, ¿verdad? Pero después dice, y esta es la condenación. Esa también es parte del mensaje. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es la sal. Dios te ama. Dios entregó a su Hijo a morir por ti, pero eres pecador. Eres un miserable. Eres alguien que estás practicando la vida fea. Estás haciendo todo aquello que no es correcto y eso tienes que saberlo. Y sin saber eso, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿Por qué vas a pedir perdón? Entonces, ¿qué se predica? Un evangelio universal, donde realmente Dios ama y Dios salva a todos. Esto es un error, ¿eh? Dios es soberano. Y Él tiene todo el derecho. Pero yo a veces no tengo comprensión de esto. Y al no tener comprensión de esto, mi vida espiritual no madura, no crece. Siempre estoy buscando soluciones fáciles, siempre estoy buscando que las cosas se calmen, pero no al precio de un entendimiento, sino al precio de un bienestar humano. La sal trae este tipo de entendimiento. Observa, seguimos adelante. Al oír estas cosas, compara el versículo 22 con el 28. Qué curioso, ¿verdad? ¿No era el mismo el que hablaba? No habría transcurrido mucho tiempo entre el principio del sermón y la parte siguiente. Y todos aquellos que se maravillaban, todos aquellos que estaban atónitos, todos aquellos que realmente decían qué gran exposición, y fíjate, la presentó este chaval que no sabemos de dónde viene, ni de dónde aparece, sino un sencillo hijo de carpintero al cual hemos visto crecer entre nosotros. Alejaron a Jesús de la propia palabra. Pero ahora, cuando Jesús les vuelve a recordar, hoy esto se ha cumplido, yo soy la propia palabra, yo soy el verbo encarnado, yo soy el logos divino. Entonces ahí es donde la sal quiere ser aplicada, ¿verdad? Donde la palabra adquiere su poder cortante, donde la palabra adquiere su poder vivificador, eficaz, donde la palabra realmente remueve todo lo que hay dentro de mí y me genera la claridad entre mis pensamientos, entre mi alma, entre mi espíritu, separa los tuétanos, las coyunturas y comprendo que yo estoy totalmente desnudito delante de aquel a quien tengo que dar cuentas. Esto es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el estar desnudo te está mostrando tu necesidad. Cuando Adán se vio desnudo después de pecar, se tapó como pudo. Y esa es la actitud legalista de las obras del hombre.
desconoce la gracia de Dios, desobedece y sencillamente busca una solución por sus propios medios. Pero Dios viene de nuevo y sencillamente le dice: ¿dónde estás tú, hombre? ¿No te ves como eres tan miserable, tan sucio? Asume tu error, asume tu desobediencia. Y Dios claramente le prepara unas túnicas que tipifican claramente una sangre derramado, una previa muestra del sacrificio de Jesucristo, y viste al hombre. Y sencillamente le enseña el camino de salida del Edén, porque no puede quedar ahí. Porque el amor de Dios es suficiente para protegernos y no dejarnos en unos errores. Él mostró el camino de la salvación. Deja de poner trapitos calientes a tus maldades, hermano. Empieza a comprender quién somos, qué necesitamos. Ten equilibrio con esa gracia maravillosa y verdadera y con esas conductas que necesitan la sal actuando. Y ahora es donde nosotros podemos ver con total y con absoluta claridad que en el momento en el que Él vertió la sal en el mensaje, todos se llenaron de ira. Tremendo, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Cómo te imaginas esta ira? ¿Te imaginas que todos explotaron allí, se rasgaron las vestiduras, montaron un jaleo, le empezaron a tirar piedras? ¿Cómo puede ser esto? La ira comienza ahí donde tú estás sentado. Ahí donde tú estás sentado empiezas a dar lugar a aquello que no es correcto al mensaje que estás escuchando. Nadie te ve. Tú estás desnudo, recuerda, pero quieres taparte. Y en vez de taparte, toma la mejor decisión. Deja que la palabra actúe y separe aquello que no es correcto en ti de lo que realmente ella quiere provocar y traer a tu vida. Pero sin embargo, cuando tú tratas de cerrar tu corazón, comienza en ti una furia, una rebeldía, una respuesta a la palabra. Por eso dice claramente Jesús lo que aquí nos está enseñando. Fíjate, vamos un momento a Efesios 4. Esto lleva va cosidito, lleva las puntadas en una manera clara. Mira el versículo 31. Este versículo 31, fíjate que forma, viene ya en el 29, está formando un buen paralelismo con el texto de Colosenses. O sea, estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces dice: ninguna palabra podrida, sapros es aquí el término podrido, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, aquella que lleva la sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Sí, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual tú fuiste sellado en el momento de tu nueva vida, has sido sellado una vez que has creído para el día de la redención, o sea, para tu gloria futura. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Ahora dice el verso 31, que es el que nos importa: quítense de nosotros toda amargura. Aquí la palabra amargura es un espíritu resentido. O sea, es aquello que no se da curado en mí o en ti. Es aquellas situaciones que en la vida no han sido aplicadas con sal y que por lo tanto mantienen su propia acción y que con poquita cosa que me recuerden, actúo.
porque no ha sido sanado, porque no he sido liberado, no he sido transformado, no he vencido esas situaciones por medio de una respuesta agradecida a la sal que Dios trata de darme a través de su palabra. Entonces, es la base, el espíritu amargo. Vamos a pensar por un momento y ten en tu mente a Esaú. ¿Te acuerdas de lo que estamos hablando? Jesús habló de la soberanía de Dios y dijo, mira, Dios escogió hacer como Él quiso y sanó a quien Él quiso y sanó a la viuda de Sarepta y sanó al capitán sirio, a Naamán. Esaú vivió una situación bastante similar con su hermano Jacob en cuanto a una preferencia divina. Siempre pensamos que las lentejas fueron, o el guiso rojo, o el potaje, dependiendo de las diferentes versiones, fueron la causa por la que Esaú perdió su primogenitura. No, el propósito de Dios para con Esaú era anterior a haber nacido ni Jacob ni él. Y esto es muy importante. Esto de nuevo nos habla de soberanía de Dios. O sea, Dios... Y no estoy hablando de predeterminismo, no me malinterpretéis aquellos que ya sois un poquito avanzados en la teología. Dios escoge simplemente para su bien. Esto no está hablando, ni estoy diciendo que las personas estén escogidas desde antes de nacer para ir al cielo o al infierno. No creo en esto. Claramente, no creo en el predeterminismo. Aquí sencillamente son escogidos para un propósito, para un servicio. Pablo dijo claramente, yo fui escogido desde el vientre de mi madre con el propósito de ser apóstol. Claro que tuvo que ser salvo primero, claro. Estamos hablando de un rol en la propia vida. Entonces ahora, lo que tú estás observando es la amargura que nos está hablando de un espíritu resentido. Muchas personas sufren de este mal, donde no han llegado, donde no han alcanzado, donde a veces sufren la batalla comparativa con otros, donde realmente a veces no tienen la capacidad de actuar con gracia porque no pueden desarrollar la gracia porque eso está ahí. Si eso no se sana primero, con la sal, eso siempre va a estar ahí. Habrá días mejores, días peores, pero en el momento en el que un poquito se cambia el tiempo, hay cualquier cosita, te darás cuenta. Yo he conocido personas que con abundante gracia de Dios en su vida no equilibraron pequeños detalles que en ese momento sacaron lo peor después de haber sido tan bendecidos con tanta gracia. O sea, un corazón que claramente está colando mosquitos, pero tragando camellos. Si Dios te ha dado mucha gracia, evidentemente no puedes mostrar nunca un espíritu amargo. Esa es la clave de que tú eres equilibrado en el entendimiento de la obra de la gracia y de la acción antiséptica de la sal. Amén. Amén. Entonces a veces decimos, ¿pero qué le pasa a esta persona? ¿Qué bicho le ha picado hoy? Ayer estaba tan bien y hoy, ¿qué ha pasado? Son las 9 de la mañana, son las 8:30, las 7 de la mañana, no ha dado tiempo a nada, pero su mente está totalmente descolocada. Es porque hay amargura en el corazón. Y esa amargura es difícil de ser escondida si la sal no la sana. Todos sabemos qué es esto. Y es posible que personas aquí en esta mañana todavía estén viviendo bajo el perjuicio de esta experiencia. Puede haber personas que todavía no hayan aceptado que lo que le ha tocado en la vida, diferente a otros que le ha tocado mejor vida, sigue sin ser aceptado en su corazón y marca su carácter y su comportamiento con otros.
empieza a comprender que no eres igual a nadie, ni tampoco mejor que nadie. Y ruega a Dios que haga contigo lo que Él quiera y que te dé aquello que Él quiera. Este es el creyente entendido. Serás muy feliz, muy feliz. Amén. Entonces observa, y vamos ya, 15 minutos acabamos. Observa que este primer asunto nos está hablando, la amargura es la base de la pizza. Aquí tenemos la masa. Y ahora vamos a formar una pizza. Aquí tenemos la masa y después de la masa viene el primer ingrediente y es el enojo. O sea, observa que el enojo, lo cual el término que se está usando aquí es equivalente también a ira. El término en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos la palabra orge y tumos. Orge casi siempre está relacionado con la ira de Dios. Sin embargo, aquí estas dos palabras nos están hablando de ira. Pero esta primera nos está hablando de mal humor. ¿Qué genera la amargura o ese espíritu que está amargo? Mal humor. Eso es lo que acompaña a las personas que todavía no han aplicado sal en sus corazones, en sus propias vidas. Mal humor no es una característica de un buen cristiano. Debe de ser una característica a evitar. Cuidado, no te equivoques con que este es mi carácter. No, el mal humor que se produce por la respuesta tuya a la carne no es bueno para ti. Entonces, tenemos la amargura, tenemos el mal humor, y lo siguiente ya es que la ira. Santiago te dice, no vayáis ahí, en el verso 1, capítulo 1, versículo 20, que en la ira del hombre no habita la justicia de Dios. Hebreos 12, vamos un momento y después ya regresamos para hacerlo. Nos enseña de la importancia de estas cosas. En el versículo 15 dice que hay una razón por la cual podemos dejar de alcanzar el bienestar, la convivencia, la existencia con la gracia de Dios. ¿En qué manera? En la que broten raíces de amargura. Y esas raíces de amargura serán las expresiones de mi carácter, y por esas expresiones de mi carácter tendrá la misma acción que el COVID. Esto se va a contagiar como aerosol. Son las maneras con las que yo voy expresando la amargura que yo no he sido sanada, y esa raíz de amargura que me está estorbando para vivir en paz en la gracia de Dios contamina a muchos. ¿Veis qué importante es la sal, hermanos? ¿Veis qué importante es ser confrontados y ser sanados en aquellas cosas que son fundamentales e importantes? Cuando claramente se nos enseña acerca de Esaú y de Jacob, cuando dice a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé, Romanos 11:9, ahí se nos está enseñando con total claridad que Dios sencillamente prefirió a Jacob. No confundas desprecio con menosprecio. Son dos cosas muy diferentes. Si Dios ha determinado un valor más alto para un hermano con un ministerio más alto, no entiendas las cosas al revés. Dios determinó para Jacob un ministerio maravilloso,
superior y dijo, Jacob será más fuerte y Jacob gobernará y el hermano menor servirá al mayor. Y esto se cumplió perfectamente. Cuando nosotros somos enseñados a amar más o aborrecer, no se nos está diciendo que despreciemos, se nos está enseñando sencillamente a dar el lugar correcto y adecuado que la propia soberanía de Dios ha establecido para nuestra existencia. Esaú no soportó y fue un ejemplo de espíritu de amargura, de enojo, de ira, de gritería y de maledicencia. Eso tenemos que evitarlo con todo nuestro corazón. Y para esto es necesario esa sal. Esaú, Edom, sirvió a David, rindieron pleitesía a David. El propio Moisés dijo de los edomitas que eran hermanos de los israelitas. Sencillamente, aquí hay un propósito soberano de Dios en cuanto a lo que vamos a hacer en la vida. Un rol de servicio, un rol existencial en Cristo Jesús. Cuando la sal viene a nuestros corazones, no nos rebelemos contra su soberanía. Por favor, sé honesto y mira lo que hay dentro de ti. Y si hay un espíritu amargo, empieza a tratarlo, porque eso va a redundar en una causa que tendrá un efecto, que a su vez será una causa que tendrá otro efecto, que a su vez será una causa que tendrá otro efecto y será un desastre para tu vida y para todos los que me rodean. Entonces, que el Señor nos ayude a comprender estas cosas. Vamos a Lucas 14 y ya aquí terminamos. Romanos 9:13, perdón, no 11:9. Tengo yo siempre un poquito de lío, perdón. Romanos 9:13. Aunque necesitaríamos, pero bueno, creo que es suficiente. Y ahora vamos a los últimos versículos. Con esto cerramos nuestra mañana. Dice así el verso 33 del capítulo 14 de Lucas. Aquí se nos está enseñando acerca del costo de seguir a Cristo. Dice así, terminando el verso 33, dice así, pues cualquiera de vosotros que no dice adiós a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que significa renunciar, apotasso, decir adiós, marchar, abandonar. Verso 34, buena es la sal. Mateo 5:13, vosotros sois la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser echada fuera y hollada. Mira lo que dice aquí el Señor, viene a decir lo mismo. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? La sal no puede salar a la sal. La sal tiene un sentido de salar siempre. Nosotros somos aquellos que somos el objeto de la intención, del significado de la sal. Si esa sal que está cayendo sobre nosotros realmente no llega a tener su sentido en nuestra vida, nosotros no podemos ser sal a otros. Y por lo tanto lo que venimos a hacer es cristianos insípidos. Y cuando yo soy un cristiano insípido, no es que no tenga un beneficio, es que tengo un perjuicio sobre otros. Yo vengo a ser dañino y vengo a ser una persona que afecta en vez de beneficiar. Por lo tanto, yo debo de preocuparme, responsabilizarme de que esa sal tenga su efecto sobre mi vida.
y que esa sal tenga su efecto salador y tenga su efecto espiritual, su efecto beneficioso en el entorno donde yo estoy viviendo. Pero hemos podido ver juntos en esta mañana que si primeramente la sal no sana mi vida, no puedo actuar hacia nadie. Y ahora Jesús lo deja bien claro. O sea, mira, ver esto y obviar que hay un pecado imperdonable, sería una desconsideración a la palabra. Hay un pecado que no tiene perdón. ¿Cuál es? Señor, líbranos de este pecado. Hay posibilidades de tropezar y quedarnos ahí. Señor, líbranos de tropezar. Yo creo perfectamente en una gracia que nos perdona, pero creo que es correcto advertir a que tengamos cuidado con la sal, sus efectos en nuestra vida y sus efectos en la vida de otro a través de nuestra propia vida. Cuida que esa sal esté activa. Y ahora el Señor te va a decir, si no tiene salazón, ¿con qué la vamos a sazonar? Ni para la tierra, ni para el muladar. Mira, leía hoy una historia, hay una zona en España que se llama el Valle de la Sal, todo un valle de sal, y curiosamente había un comentario de un cristiano que, paseando por ese lugar, agarró la sal de la superficie. Y aunque la sal de la superficie mantenía los ingredientes de la sal, las moléculas de la sal, en la boca no sabía a nada. Buscó agarrar un trocito de aquello que estaba profundo y ahí encontró el verdadero sabor de la sal. Lo cual nos habla de personas que viven cerca de lo que es Jesucristo, arraigados en Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a separarnos de aquel que es la fuente que nos sala para nosotros salar, empezamos a perder de vista el ministerio y el cristianismo. Piensa en Demas, hermano, el colaborador de Pablo, del cual Pablo dijo, me abandonó amando el mundo. ¿Qué más supimos de Demas? Nada, absolutamente. Eso me hace pensar. ¿Cuántas personas hoy quieres acordarte de ellas? Han estado contigo en el camino, eran sal contigo y hoy no lo son. Piensa en tu vida y piensa que no somos mejores que nadie. Que el Señor nos permita comprender estas verdades, porque la sal, sí, es insípida, ni vale para echar aquí. La figura es el suelo del templo para no resbalar, o el muladar, y aquí la palabra muladar es del griego copria, que es excremento. No sirve ni para ser abono, ni para mezclarse con los excrementos. Tremenda figura la que Jesús nos está enseñando aquí. Y con esto terminamos. ¿Qué dice el Señor? El que tenga oídos para oír, oiga. Esta palabra se cumplió hoy delante de vuestros oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Guarda tu vida, hermano. Permite a la sal hacer su trabajo. Sana las áreas que tienen que sanar. Reconoce esos aspectos que están dañando a tu propio entorno. Busca ser un siervo del Señor que anda sabiamente para con los de afuera y para con los de adentro. Personas que te oyen predicar, que te oyen hablar y que ven tu vida y que están de acuerdo con está de acuerdo con tu propia predicación. Vive en esta manera, procura vivir en esta manera, ama a Dios en esta manera y serás sal hasta el último día de tu existencia. Y serás recordado como alguien que vivió para salar a otros, como alguien que vivió para compartir la palabra de Dios con otros, como alguien que vivió no para agradarse a sí mismo, sino para bendecir a otros por medio de la gracia y de la sal. Esto es precioso, hermanos. Y vivimos tiempos
donde más que nunca necesitamos esta experiencia. No sé qué tenemos mañana, no sé qué viene mañana, no sé qué nos espera, no lo sé, pero sí sé que si nuestra vida está salada con sal, sabremos vivir, sabremos amar y seremos de ayuda en cualquiera de las necesidades que tengamos. Lo que nos toque. Amén. Lo que nos toque. Agradecidos al Señor.